Hola a todos, hoy vamos a comentar un tema que me ha pedido mi querido amigo y colega Eddie Chávez Huanca, que compartamos con los estudiantes de la Universidad Continental del Perú, que es la importancia de la historia del derecho en la formación del abogado. Pudiéramos decir que de alguna manera es una obviedad el que toda persona y todo profesionista tuviera que conocer el pasado, no solo de la profesión, sino incluso de los estudios, de la ciencia a la que se dedica. No vamos a reiterar aquella frase de que quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo, porque parece que además de que es un cliché, es una frase que podría problematizarse de muchos modos, ¿no? Porque ciertamente hay gente que no conoce su pasado y no necesariamente lo repite, como también hay gente que conoce muy bien el pasado y de todas maneras vuelve a cometer los mismos errores. Como bien dice otro dicho, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Pero eh, concediéndole cierta razón a esa frase, pues es cierto que quien conoce el pasado tiene una ventaja comparativa sobre quien no lo conoce. Este mínimo hecho es tan relevante que entre un abogado que sabe de historia del derecho, o al menos que tiene planteado la pregunta ¿y qué pasó antes? Pues, por obvia razón tiene una ventaja epistémica sobre quien no se hace esa pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Ante una norma X que cuestiona al abogado sobre su aplicación, y el abogado tiene dudas y piensa que quizá la aplicación pudiera llevar a un acto de injusticia, un abogado que no se ha hecho esta pregunta, que no tiene una perspectiva histórica, podría simplemente decir, bueno, pues habría que aplicar la ley y ya, no hay más. Es decir, una actitud meramente acrítica. Pero quien tiene la perspectiva histórica necesariamente dirá, bueno, ¿y cómo fue antes? ¿Cómo fue antes de que esta norma existiera? ¿Quién la promulgó? ¿Cuál fue su contexto? ¿Cuál fue la necesidad de promulgarla? Y llegará a la conclusión de que posiblemente esa norma pudiera cambiar, porque si en algún momento no existió y las cosas funcionaban de una cierta manera, pudiera llegar a no existir nuevamente y las cosas llegar a funcionar de una manera distinta. Esto que en términos filosóficos se llama disposición al cambio, pues obviamente hace que el profesionista se adapte de manera más adecuada a los contextos que son en el derecho, sobre todo ahora con la globalización, vertiginosos. Ahora, esto es una cuestión que lo ha dicho de manera muy categórica y didáctica Paolo Grossi, que hoy por hoy pues, es uno de los historiadores del derecho más consolidados. Grossi dice que el historiador del derecho cumple una función de conciencia crítica dentro de la profesión. El historiador del derecho es el que constantemente está diciendo que esas instituciones que se consideran inamovibles, que pareciera que están ahí, que son intemporales, pues no lo han sido así y que tienen un pasado y por ello pudieran tener un futuro. Curiosamente es el historiador del derecho, con este juicio crítico, el que plantea, el que proyecta esos cambios, el que puede estar de alguna manera acostumbrado al movimiento del derecho. Grossi hace esta metáfora de, del cambio en el sentido de que muchas veces el jurista común y corriente está esperando que el terreno se asiente. Él dice que la historia demuestra que estos cambios se están dando
cotidianamente. Incluso eso lleva a un planteamiento sobre filosofía de la historia, si estos cambios se dan de manera lineal, se dan de manera circular o se dan en una forma de espiral, como decía Jean Baptiste Vico. En cualquiera de los casos es movimiento, y casi como una cuestión heracliteana del río que va corriendo, pues el historiador del derecho sabe que hay instituciones que efectivamente tienen una vigencia, pero que esa vigencia pues no es atemporal ni es plena, y permite ver la margen como el propio caudal del río. Pongamos un ejemplo, ¿no? Quien está formado a partir de una idea del derecho estatalocéntrico, es decir, donde el derecho lo crea solamente el Estado, pues le es complicado ver otras formas de derecho, por ejemplo, como la costumbre indígena. Para el historiador del derecho esto es lo más natural. Hubo un derecho antes del Estado y hay un derecho después del Estado, y quizá habrá un derecho en un futuro en el que el Estado se transforme y tendrá quizá características de aquel viejo derecho, del derecho actual, y otras que ahora ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Eh, entonces eh, lo que dice Grossi es el historiador del derecho está preparado para este cambio, no espera que se asiente el terreno y de alguna manera empieza a formular estas críticas al sistema actual. Me parece que ya esa es una función bastante importante, ¿no? Que el historia del derecho funcione como esa conciencia crítica que pueda estar de alguna manera haciéndole notar a los demás colegas este movimiento que hay en las instituciones, ¿no? Una cosa que parece, insisto, como comencé, una obviedad. Las instituciones tienen una vigencia, tienen un nacimiento, tienen un origen y posiblemente tendrán un final, ¿no? Esa función es muy importante, pero de ahí recabamos o recolectamos otras funciones que pueden ser también incluso hasta divertidas o entretenidas, ¿no? Primero, no solo es el afán de ser el crítico, ¿no? De ser el iconoclasta. La historia del derecho forma parte de esas materias que en inglés se denominan formative law, a diferencia de aquellas otras que se llaman informative law, es decir, son materias que forman el criterio jurídico, como pueden ser la sociología, la filosofía, la antropología del derecho. La historia del derecho ayuda a generar una metodología que te permite analizar todos los demás campos del derecho. En derecho civil y el derecho penal informan, te dicen qué hay en el código, te dice si acaso qué es lo que dice la jurisprudencia, pero es una mera descripción. La historia del derecho va formando el criterio y permite al abogado afrontar problemas, incluso de índole práctica o técnica, de forma más adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Quien asiste a un juicio en cualquiera de los terrenos procesales y tiene la perspectiva histórica y el conocimiento histórico, pues podría perfectamente pensar o abducir que en algún momento hubo otros juicios de naturaleza similar, que hubo incluso eh, una, un pasado respecto de la legislación o de otros hechos que se repiten, en fin, contextualizaría el problema y le daría más herramientas y elementos para poder tener más respuestas para resolver el conflicto. Eso me parece es otra ventaja comparativa respecto del resto de colegas. La otra cosa que deriva de ahí es la comparación. La historia usa el método comparativo, como lo podría usar también el propio derecho comparado, pero no solo compara entre instituciones vigentes de diversos países o contextos, sino compara también a través del tiempo. La misma institución
en el mismo contexto nacional en diferentes etapas históricas. Y eso permite que la comparación sea, a mi parecer, un poco más rica, más amplia, más oxigenada. En cualquier caso, es una materia que te prepara para pensar de modo diferente, diría yo, ¿no? Insisto, puede ser tan divertida como pensar, no sé, en la criminología positiva de principios del siglo XX, cuando los juristas se afanaban por descubrir a criminales natos, ¿no? Eh, y es muy entretenido estudiar esa etapa en la cual pues surge incluso en la cultura jurídica la idea de ciertos monstruos, ¿no? Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, ¿por qué el hombre puede en un determinado momento convertirse en un criminal? Hay criminales en ciernes, ¿podría la ciencia determinarlo previamente? Y esto que podría ser histórico, que fue incluso una cosa que permeó en nuestros países, que llevó a la craniometría y a medir las dimensiones pues, del rostro humano para poder hacer como una especie de regla sobre quiénes eran los criminales, llega incluso hasta nuestros días en la ciencia ficción, ¿no? El afán de la criminalística actual de poder hacer softwares para determinar a los criminales, y así de entretenida puede ser la historia, pero casos hay muchísimos que, si quieren, en otra ocasión podríamos irlos comentando en estas videocápsulas sobre historia del derecho. Fue un placer, yo soy José Ramón Narváez Hernández del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, y les deseo éxito en los estudios históricos. Gracias.